Continuamos en Telematutino 11 y en esta mañana estamos complacidos de recibir al doctor Luis Ortega. El doctor Luis Ortega es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Fue formado en la Escuela de Psiquiatría de las Islas Baleares y tiene un entrenamiento en el uso de la ketamina a nivel neuropsiquiátrico. Es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil Santo Socorro y es director de Psiquis. Así es que le damos la bienvenida, doctor, porque vamos a hablar un poco de salud mental. Y cuando se habla de salud mental, que es algo que hace tanta falta, de hecho, como usted vio en la introducción del programa, todos los temas que dominan la prensa en el día de hoy tienen que ver con salud mental. Sí. Porque cuando alguien asesina a sus hijos, mata a sus hijos, luego se suicida, cuando en un centro también ocurren violaciones, alguien se suicida producto de situaciones no esclarecidas, todo esto involucra a la salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental, pocas veces pensamos en la salud mental de los niños y niñas. Y yo me sorprendí de que usted me decía antes de iniciar el programa, de que ciertamente hay muchos niños, hay muchos padres que refieren que sus hijos tienen cierto comportamiento y terminan yendo donde un psiquiatra infantil. Cuéntenos de qué tan frecuente es que los niños tengan problemas mentales y en qué consisten esas patologías frecuentemente. Sí, hay un problema de estigmatización y de negación que tienen los padres a nivel de lo que es la salud mental y la cuestión de el tomar pastillas y los niños que están pequeños y que no tienen patología mental. Hay un espectro muy grande de enfermedades que son los trastornos del desarrollo, que son muy famosas, que son el espectro autista, por ejemplo, se diagnostica mucho, el déficit de atención, los trastornos depresivos. Las personas creen que los niños no se deprimen. ¿Los niños se deprimen, Los doctor? niños se deprimen después de los 6, 7 años. Vemos cómo puede producir una depresión mayor, incluso intentos de suicidio, de quitarse la vida. Y esa famosa noticia cuando nos llegan que le dieron una pela a un niño de 9 años y se suicidó, no es que le dieron la pela, es que estaba deprimido y no se dieron cuenta de que estaba deprimido. Y pudo haber sido un acto de impulsividad luego de un acto de los síntomas de depresión de un niño pueden ser diferentes a lo que se manifiesta en un adulto. Tienden a ser diferentes. ¿Cuáles son esas características? Porque fíjense que en el adulto lo que tenemos es un retraimiento de la persona, una apatía, una no comer, no quiero levantarme, duermo mal. En los niños lo principal es el cambio de conducta y lo que es la irritabilidad. Es decir, un niño puede ponerse agresivo y en vez de ser una agresión, una rabieta, es que está deprimido. Puede ser, por eso tenemos que evaluarlo, por eso existe en los niños incluso hay mucho más escalas, muchas más formas de diagnóstico por escrito, ¿no? Con psicólogos especializados que en los adultos, porque hay que diagnosticar más preciso en los niños, porque regularmente o muchas veces los síntomas no son iguales que en los adultos, por eso existe la diferencia de las especialidades, ¿no? ¿Y cómo un padre, cómo una profesora, cómo el entorno se da cuenta de que un niño con determinadas conductas, con cuáles características que son llamadas de atención y que dice, bueno, pero aquí hay un problema que necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo? Hay dos cosas que casi siempre pasan en los niños que tienen algún tipo de trastorno de mentales o psiquiátricos o psicológicos también. Son el cambio del sueño y el cambio de conducta. Niños que eran tranquilos, ahora lo vemos hiperactivos, nerviosos. Niños que eran al revés, que eran muy movidos, que eran muy alegres, muy sociables, extrovertidos, entonces lo hemos retraído. Eso pasa mucho cuando hay estrés postraumático, como estaba hablando cuando estos chicos que fueron violados, ¿no? que fueron agredidos sexualmente, esos cambios de conducta tienden a hacer la retracción luego de tener una personalidad muy abierta, muy fácil de llevar, vamos a decir. Otros signos, además de los cambios de patrones de alimentación, también son muy frecuentes. Tienden a comer menos o a hacer comidas muy voluptuosas en la noche. Esos cambios, los niños no nos dicen que están mal.
nos enseñan por los síntomas que están mal. Entonces, en cambio, los adultos sí nos dicen, mira, me siento así o estoy así. Y por eso tenemos que estar mucho más atentos para prevenir o para tratar a tiempo lo que es cualquier patología de salud mental de los niños. ¿Por qué se puede deprimir un niño? Porque dicen que la depresión es en parte como endógena, es decir, por carencias de alguna sustancia cerebral que tenga la persona, o por algo del entorno que le afectó a esa persona y que devino una depresión. Pero en un niño que se supone que en una edad infantil son juegos, es de aprendizaje, es de vivencia, se está formando, ¿qué puede llevar a un niño a deprimirse? Es igual, en los niños hay una parte genética, una parte que es endógena, que tiene que tener ese factor para poder llegar a deprimir, y luego el ambiente que promueve a ese factor genético. Un niño, por ponerte un ejemplo, un niño que tenga 8 años, 9 años y que esté recibiendo bullying en el colegio por ser gordo, o flaco, o alto, o pequeño, por X y razón, además tiene un factor genético, pues entonces se va a ir deprimiendo. Hay problemas en la casa, más el factor genético, pues entonces se va a ir deprimiendo. Entonces el ambiente es muy importante, la parte genética es muy importante para poder desarrollarlo. Es igual en los adultos que en los niños en ese caso. Doctor, si es un estigma que una persona vaya a un psiquiatra, eso va perdiendo cada día más fuerza y ya se comienza a hablar de salud mental. Y ojalá un día no muy lejano entiendan que el cerebro es el principal órgano del cuerpo y que también requiere atención, claro, y que es parte de la salud. Y ojalá las ARS lo entendieran en esa forma. Pero si un adulto requiere una intervención en ese sentido y es cuestionado todavía, pues mucho más es con los niños. Yo leí que usted había dicho que no hay políticas públicas claras para niños que necesitan ayuda para su salud mental. Sí, ¿cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Eso es algo que yo abogo desde hace 10 años, cuando comencé mi práctica, que cada persona o cada ministro, cada actor de los políticos tienen su propia forma de resolución de los problemas. Y entonces no acuerdan políticas lineales y constantes en el tiempo, ¿no? Y yo llego en el 2013 y alguna cosa, y hay cosas que salen muy bien, pero no le damos continuidad o no lo sistematizamos para seguir ayudando a los sistemas, como en el 2016 se hizo unas unidades de intervención en crisis que han funcionado muy bien, incluso la unidad del Santo Socorro, pero no se le da el seguimiento, no se lleva al otro nivel. Entonces las políticas públicas son muy dispersas, todo el mundo quiere hacer lo que cree que va a funcionar y no se sientan a ver modelos que sí funcionan y darle continuidad a eso. Pero aquí hay o no hay políticas públicas para salud mental. Hay una ley de salud mental, la cual no tiene reglamento, por lo tanto no se aplica como se debería aplicar. Hay ciertas áreas en los ministerios, como Ministerio del Servicio Nacional de Salud, que hay una área pusieron ahora, ellos fueron los primeros que comenzaron a tener una persona en salud mental que promueve y que lleva la salud mental. Hay en el Ministerio de Salud Pública también un área de salud mental, pero vuelvo y le digo, los recursos que da, probablemente uno de los departamentos que menos recursos obtiene, 0.8 creo que fue del presupuesto de salud pública, es para salud mental. Entonces queremos que seamos eficaces, pero que no nos dan los recursos, no nos dan los instrumentos, no nos dan el personal. Aquí hay psiquiatras que no están nombrados, aquí hay un montón de psicólogos que no están nombrados y que pueden ayudar a la salud mental. Y si no, vuelvo y le digo, si no tienen las políticas claras, pues no vamos a tener un resultado adecuado. Ok, doctor. Siguiendo con el caso de los niños, también se puede decir que una persona, un niño con déficit de atención, que un niño con dislexia, que un niño con ansiedad, qué sé yo. Trastorno obsesivo compulsivo. Exactamente, o autista. Requiere una evaluación con algo que, es decir, si el niño se sale como del patrón normal, requiere una evaluación. ¿Y qué tan eficaz es esa evaluación? Miren, yo creo que incluso nosotros llevamos
al niño al pediatra cuando está bien, en un chequeo. No está mal llevar al niño a un psicólogo o a un psiquiatra antes de que pase. Valorar cómo está el niño, hablar con la persona de salud cómo mental. está emocionalmente. Exactamente, no pasa nada, es como una revisión. Las revisiones en medicina son la prevención de la enfermedad. Claro, luego que ya comienzan a tener algunos signos, sí deben llevarlo a ser evaluado por especialistas para poder darle el mejor tratamiento posible a tiempo, porque no es lo mismo un niño que comenzamos a trabajar con él a los 2 años y darle neuroestimulación autista y darle estimulación y va a ser mucho más independiente que cuando me llegan de 14, 15 años, donde ya hay una pérdida de tiempo importante de su desarrollo cerebral. Bueno, doctor, con su permiso y el de los señores televidentes, vamos a ir ahora a una pausa comercial y en breve regresamos con otros temas. Bueno, señores, esta mañana estamos complacidos porque estamos aprendiendo mucho con un tema tan importante como es la salud mental de niños, niñas y adolescentes y nuevas opciones de tratamiento para la salud mental también en adultos. Nos acompaña el doctor Luis Ortega, psiquiatra, director de Psiquis, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Infantil Santo Socorro, y tiene un entrenamiento en el uso de la ketamina a nivel neuropsiquiátrico. Director de Psiquis, no sé si lo dije, pero yo quería referirme a algo, doctor, que yo vi que usted escribió y que me sensibilizó mucho, buscando datos para esta entrevista. Usted escribió algo en su muro que decía: cree en ti, tú puedes lograr eso que tanto anhelas, no te compares, no tengas miedo a crecer despacio, cada quien crece a su propio ritmo. ¿Por qué usted escribió eso? No, claro, esas son formas de apoyar, de motivar a los pacientes, a las personas, no solamente a los pacientes, todos como personas, como ente viva, necesitamos cierta motivación, cierta guía, ciertas esperanzas. La esperanza es de lo más importante en los tratamientos. Cuando no tenemos esperanza... Siempre no hay esperanza, doctor. A mí me encanta hacer hay un estudio científico. Me encanta hacer esta historia, porque hay un estudio científico, no me acuerdo ahora dónde fue que se hizo, pero se hizo con ratones y entraban un ratón en el agua y a los 15 minutos se ahogaba. Entonces cogieron a 10 ratones más y a los 14 minutos la primera vez lo sacaban y luego lo volvían a entrar. Y después a los 16 minutos lo sacaban y lo volvían a entrar. Y luego a la hora lo sacaban y volvían a entrar. Y esos ratones duraron 60 horas para ahogarse. El primero se ahogó en 15 minutos y los otros en 60 horas. ¿Por qué? Porque había una esperanza. Ellos tenían en su mente la esperanza de que lo iban a ayudar. Entonces, cuando la persona pierde la esperanza, entonces vienen las consecuencias de salud mental. Por lo tanto, o vienen las consecuencias también a nivel de violencia, o vienen las consecuencias a nivel de lo que es la desesperanza, ¿no? En salud mental siempre se puede mejorar, doctor, o hay casos de que son batallas perdidas. En salud mental siempre hay una mejoría, siempre se puede hacer algo para mejorar. Y por eso incluso colegas como otros psiquiatras y yo hemos visto o creemos que va a venir lo que se llama la psiquiatría intervencionista, que no es solamente la psiquiatría de decir frases esperanzadoras o la psicología y también dar fármacos, sino ir a un poco más allá. Entre eso está el uso de ketamina, entre eso está la estimulación magnética transcranial, entre eso está el uso de neurocirugías. Entonces todas esas intervenciones que eran como impensables a nivel de psiquiatría antes, pues ahora mismo están en boga en otros países y un grupo de colegas y yo creemos que es una forma mucho más efectiva de tratar a los pacientes y mucho más eficaz. Doctor, nosotros hemos tenido varias oportunidades aquí en el programa, el doctor Héctor Guerrero Heredia, muchas veces, y hemos hablado de los trastornos de personalidad. Y él dice, bueno, por ahí anda mucha gente con trastornos de personalidad. Pero muchos. Muchas, y sobreviven, pero hay algunos que le da de mala manera, al punto que no les permite desarrollar su vida de una manera normal. Si comienza ese trastorno en un niño y se le manifiesta y se le desarrolla en la adolescencia, como el trastorno límite de la personalidad, ¿qué hay de nuevo para esos pacientes? Mira, es como tú dices,
lo que pasa es que la personalidad, todos tenemos un tipo de personalidad y todos tenemos rasgos de personalidad. Y como tú dices, cuando hay un síntoma que aumenta demasiado o un rasgo de personalidad que hace que nosotros seamos, que no estemos bien, que no estemos a gusto, que estemos ansiosos o que el entorno esté así, entonces se convierte en una patología. ¿Qué pasa? Los niños no lo podemos diagnosticar de trastorno de personalidad. No, hay que esperar a los 18 años. Sí, en la escuela americana hay que esperar a los 18 años. Hay que tener en cuenta que yo no estoy de acuerdo con que se diagnostique después de los 18 años, porque hay un grupo de adolescentes que desarrollan los trastornos de personalidad después de los 12, 13, 14 años. Entonces esperamos muchas veces a los 18 años por las pautas que nos da la escuela americana a esperar a los 18 años. Yo creo que la forma en que lo hace Europa, que son un poco más flexibles, ¿no?, en el diagnóstico de los trastornos de personalidad en cuanto a las edades, es mucho más llevadera para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. El trastorno límite, que a mí me encanta y trabajo muchísimos pacientes con ellos, pues es un trastorno bien complejo, un trastorno crónico, un trastorno complejo y crónico. No es un trastorno que podamos tener una pastilla y vamos a resolver el problema. Lamentablemente sí ayudamos con los fármacos, pero definitivamente el trabajo y la mejoría del paciente lo hacemos mediante las terapias. Si él se deja ayudar, si él quiere. Claro, sí, definitivamente. Hay que tener un componente tanto familiar como del paciente para poder ayudarlo, porque no tenemos una pastilla para ayudarlo. Tenemos que, a nivel cognitivo, a nivel del cerebro, a nivel del habla, poder cambiar esa forma de pensar del adolescente o del adulto. Y sí que es muy difícil. Hay un porcentaje de pacientes que van muy bien, hay un porcentaje de pacientes que no responden a los tratamientos que le queremos dar. Doctor, usted ha mencionado, y veo que en su currículum usted menciona su entrenamiento en el uso de la ketamina. Uh-huh. ¿Para qué sirve la ketamina? ¿Qué es eso y cómo se usa? Mira, la ketamina es un anestésico que está de los años 70, 80, finales de los 70, principios de los 80, que, como dice su nombre, es un anestésico, se servía para anestesiar a las personas para hacer operaciones, y este anestésico, luego por el mismo hecho que algunas veces el paciente se ponía muy agitado y usaron otro tipo de anestésico y pasaron a otros tipos de anestésico. Luego en los 90 comenzaron a usarse para el dolor, para el manejo del dolor, ayuda mucho para el manejo del dolor. Y comenzaron a ver que los pacientes que se les daba tratamiento para el dolor también mejoraban su estado de ánimo. Entonces comenzaron a hacer investigaciones a principios del 2000 para ver si ese era una cuestión fortuita o si tenía relación con el estado de ánimo. Y descubrieron que sí. En el 2004, 2005 ya comenzaron a publicar los estudios que la ketamina en dosis muy bajitas pueden ayudar, y en tratamiento con un protocolo constante, pueden ayudar a lo que es la mejoría del estado de ánimo de los pacientes. Y una cosa que es muy importante, que es que disminuye la idea suicida. Pero ¿mejora el estado de ánimo sin tomar medicamentos o coadyuvante a un medicamento? Coadyuvante, porque es que no tenemos la data, no tenemos los estudios donde la ketamina se use solamente sin medicamentos. Sí han habido pacientes, y yo he tenido pacientes que probablemente soy uno de los que más he utilizado este tratamiento. He tenido pacientes que no utilizan medicamentos, no porque yo le diga, sino porque ellos decidieron y están bien, no son la mayoría. Pero lo recomendable es seguir con tratamiento farmacológico durante el tratamiento con ketamina. Lo que sí es que la mejoría es importante. Vuelvo y le digo, hay una condición o un desenlace que ninguno de los psiquiatras queremos, que es la idea suicida, y vemos que con la ketamina podemos trabajar esa parte que era muy difícil para nosotros trabajar. Ok, es decir, un paciente depresivo está en crisis y lo que se hace tradicionalmente es que lo internan. Uh-huh. Pero ¿cómo es el internamiento? Lo internan, lo ponen a dormir, quizá le dan algún fármaco, pero la condición sigue ahí. Se supone que la ketamina, eso se pone vía endovenosa, uh-huh, y eso va al cerebro. ¿Qué hace eso en el cerebro? Bueno, van a los receptores NMDA, se llaman, y tiene que ver con hay un neurotransmisor que nosotros tenemos que se llama glutamato. Glutamato.
glutamato. Y la idea es que regula este neurotransmisor, porque sabemos que en la depresión está desregulado totalmente el glutamato. Entonces, por medio a este receptor, que es NMDA, la ketamina llega. Hay que recordar que la ketamina, un derivado de la ketamina ya está aprobado por la FDA, que se llama Spravato, que es ketamina, la esketamina, y esta es nasal, no es intravenosa, y funciona muy parecido a lo que es la ketamina intravenosa. Okay. Los costos son diferentes, pero definitivamente es un tratamiento que yo abogo que luego de unos años, cuando la parte económica baje un poco, pues se va a utilizar en las urgencias para la ideación suicida. Un paciente que un familiar lleve, no es solamente lo siento ahí, llamo al psiquiatra, el psiquiatra lo ingresa y bueno, lo deja ahí unos días y algunas veces habría que darle terapia electroconvulsiva. Pues no, yo creo que va a venir una época donde vamos a comenzar a utilizar la ketamina. ¿La terapia electroconvulsiva la sustituye la ketamina o trabajan diferentes? Son diferentes. ¿Qué hace una y qué hace otra? Mira, la terapia electroconvulsiva es un tratamiento agudo de algunas patologías, como la depresión. Agudo quiere decir, yo tengo un paciente que necesita una mejoría rápida por un trastorno bipolar y está maníaco, está hablando cosas incoherentes, está psicótico, está fuera de la realidad, pues la terapia electroconvulsiva es un tratamiento muy efectivo y rápido para atraer a ese paciente de vuelta. O sea, con 4 o 5 terapias electroconvulsivas, pues mejora la condición y podemos trabajar la parte farmacológicamente de la estabilidad. ¿Okay? Pero en cambio la ketamina no, la ketamina lo que busca es la mejoría en el tiempo del paciente. O sea, un paciente que llega psicótico o que llega con un estado de manía, pues yo no le voy a dar ketamina porque no tiene ningún sentido, pues no le va a ayudar al paciente. ¿Y para los trastornos de personalidad sirve la ketamina? La ketamina sirve porque uno de los, bueno, no todos los trastornos de personalidad. ¿El glutamato se descompensa cuando hay trastornos de personalidad? Sí, probablemente es así. Los trastornos de personalidad son un grupo de trastornos y no todos los trastornos mejoran con la ketamina. Los trastornos del tipo B, los trastornos límite, probablemente los trastornos narcisistas, probablemente los trastornos... ¿Y los psicópatas? Probablemente los trastornos psicópatas. ¿Por qué un psicópata mejoraría con la ketamina? Porque es que no tenemos claro el mecanismo, cómo se produce el trastorno de personalidad, pero por su asociación en los trastornos de impulsividad, podemos asociar, ¿no? entre si el trastorno límite mejora, pues todos los trastornos del tipo B de ese grupo deben mejorar también la parte de impulsividad y la parte del estado de ánimo, de la depresión. Por lo tanto, inferimos que pueden mejorar. Doctor, no es que tampoco se ha hecho estudio para ese. ¿La agresividad es una enfermedad mental? La agresividad no es una enfermedad mental y eso es una confusión de la población. Cada vez que tenemos un paciente agresivo, creemos que es un enfermo mental. ¿Y cómo es entonces? Porque una persona... Lo que pasa es que un paciente mental... sobre reacciona y se quilla rapidísimo. Por eso. ¿Qué es eso? Eso es el estrés y esa es la forma de impulsividad. Pero un paciente mental, un síntoma puede ser la agresividad. O sea, ser agresivo puede ser un síntoma, pero cualquier persona que no tenga ninguna enfermedad mental puede ser agresivo, incluso lo es, mucho más frecuente que los pacientes que tienen alguna patología mental. Por lo tanto, la agresividad en sí no es una patología mental, no es una forma de estar loco, hay que llevarlo al psiquiátrico porque sea agresivo. Hay que darle un entrenamiento psicológico porque hay que diferenciar entre que todos en nuestra vida podemos tener algún desequilibrio a nivel psicológico sin tener una patología mental, sin tener que psiquiatrizar todo. ¿Okay? Entonces sí podemos ser agresivos o tener impulsividad sin tener una patología mental. Doctor, ahora yo quiero que finalmente hablemos un poquito de Psykis, que es un centro que usted tiene aquí en la ciudad, que ofrece con mucho confort, con mucha calidad, calidad en todo el sentido de la palabra, y con sus protocolos y eso, y que es como diferente a lo que hay. ¿Por qué usted hizo ese centro así? ¿Qué tiene el centro y qué servicios ofrece? Pues lo que tú acabas de decir, yo tengo, como le decía, 10 años que vine al país y no encontraba un centro que diera ese tipo de calidez, que no pareciera un centro de psiquiatría, que no pareciera un centro de consulta psiquiátrica, sino que pareciera una casa, un acogedor, porque la forma en que tratamos a los niños es
es como un área de esparcimiento de ellos mismos. Allá tenemos áreas de terapia ocupacional, por ejemplo, para esos trastornos del espectro autista, que son con profesionales de primer orden. Tenemos un equipo de psicólogos, tanto en el área infanto-juvenil como de adultos. Tenemos psiquiatras también allá que trabajamos, tanto de niños como de adultos. Y tenemos áreas que otras, que hay pocos en nuestro país, creo que hay dos más. Una que tiene que ver con el tratamiento de terapia de electroestimulación magnética, que está muy en boga en Estados Unidos para el trastorno, para múltiples trastornos, obsesivo, compulsivo, trastorno depresivo, ansiedad, y probablemente para allá va el futuro del tratamiento de psiquiatría, que no es los fármacos, sino la modulación del cerebro, sin tener que utilizar fármacos. Y también utilizamos lo que es tanto el tratamiento de ketamina, que es intravenoso, como el tratamiento de esketamina, que es nasal, para esos pacientes que tienen idea suicida, para esos pacientes que tienen algún tipo de depresión mayor resistente, que no mejoran con la medicación, para que podamos ayudarlos. O sea, darle ese menú de tratamientos que antes no teníamos en nuestro país, pues entonces yo en Psyche quise hacer eso, quise buscar esos tratamientos. Doctor, yo voy a ser indiscreta, ¿usted me permite? Diga. Usted me dijo que usted los psicólogos y los terapistas que tenían, si los pacientes no mejoraban con su terapia, usted no lo tenía ahí. Porque no. Tenían que ser buenos y que los pacientes tenían que tener resultados. Porque si no tenía resultados, usted no tenía ningún profesional así. Ah, claro, eso sí. Yo y se lo digo cuando yo hablo con algún psicólogo que quiere trabajar conmigo o que yo quiero trabajar con él, le digo, mira, la cuestión de los resultados con los pacientes tiene que ser vital. No es que uno es infalible y que tiene el 100% de los casos, pero tiene que tener una calidad en su desempeño laboral. Y entonces buscamos los mejores estándares que podemos en todo el staff. Y todo el staff está pendiente de que la otra persona está haciendo bien su trabajo, que su paciente está yendo bien. Y si no, nos sentamos a reunir. Y si no mejoran, lamentablemente no seguimos trabajando. Bueno, doctor, hemos aprendido muchísimo con usted y yo espero que esta sea la primera de muchas veces que usted estará con nosotros aquí en Telematutino. La próxima vez vamos a traer a imágenes de Psyche para que la gente vea cómo funcionan ustedes, dónde están ubicados y el abordaje que tienen. Porque tienen novedades que no tiene otro centro aquí. Moderna. Bueno, ustedes ven que el doctor es moderno, anda en tenis, en camisita. La comodidad primero que todo. Que no es el médico tradicional. Gracias, doctor, que este año 2023 sea de mucho crecimiento y de muchos éxitos para Psyche y para su familia. A usted. Vamos a una pausa y en breve regresamos.